Bueno, vamos a continuar con los oxácidos que habíamos empezado en la clase pasada y cuya fórmula general ya hemos incluido, ¿no es cierto?, en el listado de las fórmulas de sustancias que ya hemos estado viendo. Fíjense que ya hemos visto los dos tipos de óxidos, óxidos básicos y óxidos ácidos. Hemos visto los dos tipos de hidruros, los metálicos y los no metálicos. Y hemos visto los dos compuestos ternarios que hemos formado a través de la combinación de ambos óxidos con agua. Si el óxido era básico, con el agua formaba el hidróxido, y si era el óxido ácido con el agua, formaba el oxácido. Lo que nos está faltando de ver en teoría sobre los oxácidos, de estos que hemos visto en la clase pasada, es los casos especiales que hay, lo vamos a desarrollar ahora, y la ionización. Esto que ya vimos con los hidróxidos, lo vamos a ver también con los oxácidos. Entonces vamos a continuar viendo oxácidos, y lo que vamos a ver hoy, empezamos la clase con los casos especiales. ¿Sí? Y uno de los casos especiales que es muy importante de ver, porque se utiliza mucho en la química, es el caso del fósforo. ¿Se acuerdan? En la clase pasada dijimos que en la nomenclatura íbamos a tener que hacer una diferenciación de los oxácidos que forma el fósforo, porque son varios. El fósforo tiene valencias 3 y 5. Cuando actúa con valencia 3, el fósforo forma el anhidrido fosforoso para la nomenclatura tradicional. El 2 del oxígeno, el 3 del fósforo se intercambiaban para obtener la fórmula del anhidrido. Si actúa con valencia 5, obtendríamos el anhidrido fosfórico. Estos dos ácidos, no es el único anhidrido que tiene estas propiedades, hay otros anhidridos más que en el apunte figuran, si ustedes los quieren leer, pero los más importantes, los que más nos interesan que ustedes reconozcan son estos, porque son los más comunes. Digo, los dos anhidridos que forman el fósforo con valencias 3 y 5 pueden reaccionar con el agua para formar el correspondiente oxácido. Ustedes deben recordar que en la clase pasada dijimos que para los oxácidos siempre colocábamos una molécula de anhidrido y una molécula de agua para obtener el oxácido correspondiente. Que en este caso va a tener hidrógeno, fósforo, oxígeno, en ese orden. Aquí estamos, hidrógeno, no metal, oxígeno. Para el subíndice del hidrógeno nos fijábamos si la valencia del no metal era par o impar. En ambos casos, la valencia es impar, por lo que vamos a tener un solo hidrógeno. Lo mismo va a pasar para la valencia 5, ¿no es cierto? Es decir, el subíndice del hidrógeno es 1. No lo escribo. Para el fósforo ya hemos dicho que el no metal siempre lleva el subíndice 1. En ambos casos no lo vamos a escribir al subíndice 1 porque se entiende que ya está escrito. Y para el oxígeno vamos a tener acá 3 oxígenos y un oxígeno, 4 oxígenos. ¿Sí? Pero si tengo 4 oxígenos, quiere decir que había 8 valencias. Fíjense este número. ¿Ve? ¿De dónde lo sacábamos? Había que valencia de la valencia del fósforo más la cantidad de hidrógeno. La valencia del fósforo acá es 3 y 1 del hidrógeno son 4. ¿Cuántos oxígenos necesito para unir 4 valencias? 2. 2, porque era la valencia del no metal más los hidrógenos dividido en 2, porque el oxígeno tiene valencia 2, ¿sí? Pero fíjense ustedes que yo recién les dije que tenía 3 y 1, 4 oxígenos.
Ah, y tenía 2 hidrógenos y 2 fósforos. Entonces, para poder equilibrar esta ecuación, colocamos el 2 adelante. De esta manera tengo 2 hidrógenos, tengo 2 fósforos y tengo 3 más 1, 2 por 2, 4 oxígenos en reactivos y en productos. ¿Se entendió? Sí. Sí. Lo mismo va a pasar con esta, porque acá tengo 5 y 1, 6 oxígenos, pero la formulita me estaba diciendo, si la valencia del fósforo es 5 y la cantidad de hidrógeno es 1, 5 más 1, 6, dividido en 2, de 3. Pero acá tengo 2 fósforos, 6 oxígenos, 2 hidrógenos, es decir, el doble, por lo que también voy a necesitar el 2 adelante. ¿Sí? Este oxácido, estos 2 oxácidos, ácido fosforoso y ácido fosfórico en la nomenclatura tradicional, son los comunes, los que responden a la formulita esta que hemos visto en la clase anterior. ¿Sí? No, esto no presenta ningún problema. Lo especial que tienen estos anhidridos es que tanto el anhidrido fosforoso como el anhidrido fosfórico pueden reaccionar con 2 moléculas de agua o con 3 moléculas de agua. Esto lo hacían con una sola, por lo que este caso era común de la fórmula general que ya vimos. En cambio, estos que vamos a ver acá, ¿sí? Son casos especiales, ya que van a formar el oxácido con 2 o con 3 moléculas de agua. A ver, veamos qué fórmula tiene el oxácido cuando el anhidrido reacciona con 2 moléculas de agua. Bueno, si ya tenemos todos los números fijos acá, una molécula del anhidrido y 2 de agua, pues vamos a escribir acá la cantidad de átomos que tenemos como reactivo. ¿Cuánto de hidrógeno hay acá? 4. 4, porque tengo el 2 acá, 2 por 2, 4. Muy bien. ¿Cuánto fósforo? 2. 2. 2, correctísimo. ¿Y cuánto oxígeno? 5. 5. 5, porque acá tengo 3 más 2 por 1. Es decir, que acá hay 2 oxígenos, acá 3, por lo tanto la suma me da 5. Y estos números no se pueden No se simplificar. simplifica. Entonces me queda esa como la fórmula del oxácido. ¿Sí? Lo mismo vamos a hacer con 2 moléculas de agua para el anhidrido fosfórico. Vamos a poner hidrógeno, fósforo, oxígeno. De hidrógeno, 4. De fósforo, 2. Y de oxígeno, fíjense, 2 por 1, 2, más 5, 7. 7. ¿Sí? Ahí está la fórmula de este nuevo oxácido que se obtiene cuando el anhidrido reacciona con 2 moléculas de agua. Y cuando tengo 3 moléculas de agua, vamos a escribir de nuevo todos los elementos para obtener los subíndices. ¿Cuántos hidrógenos hay acá? 6. 6. ¿Cuántos fósforos? 2. 2. ¿Y cuánto oxígeno? 6. 3 por 1, 3. Pero se puede Más 3, simplificar. 6. O sea que tengo 6, 2, 6. 3, 1, 3 y al 2 lo pongo adelante. Ahora tengo 2 por 3, 6, 2 por 1, 2, 2 por 3, 6. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí. Bien. Vamos con el último. Hidrógeno, fósforo, oxígeno. ¿Cuánto de hidrógeno hay? 6. 6. ¿Cuánto de fósforo? 2. ¿Y cuánto de oxígeno? 6. 8. 8. 3 por 1, 3 más 5, 8. Sí, perdón. 6, 2, 8. 3,
1, 4 y el 2 adelante. ¿Me siguieron? Sí. Perfecto. A ver, a estas dos fórmulas que formábamos con una sola molécula de agua, responden totalmente a esta fórmula general. Sin embargo, si uno observa la fórmula del anhidrido formado con dos moléculas de agua, perdón, el oxácido formado con dos moléculas de agua, y del oxácido formado con dos moléculas de agua en ambas valencias, ¿qué tienen en común? Ambos tienen Sí, 4 hidrógenos, ¿sí? 4 hidrógenos. Y además, 2 del no metal. Es el único caso en donde yo voy a tener 2 átomos de no metal en la fórmula. Porque acá siempre era 1, ¿se acuerdan? E incluso acá, cuando tengo 3 moléculas de agua, ahí también tengo 1. O sea que el único caso que voy a ver un oxácido por el momento con 2 del no metal, ¿sí? Es cuando está actuando el anhidrido con 2 moléculas de agua. Entonces, veamos para el oxígeno. El oxígeno, hemos dicho que era la cantidad de oxígeno suficiente para unir a los demás átomos. ¿Qué valencia tenía el fósforo acá? 3. 3. Muy bien. Pero ¿cuánto fósforo hay? Hay 2. Quiere decir que, ¿cuántas valencias de fósforo tengo? 6. 6, porque si tengo 3 fósforos y cada uno tiene 2 valencias, 2 por 3 son 6 valencias de fósforo. ¿Y cuántos hidrógenos hay? 4, cada uno con una valencia. 6 valencias de fósforo más 4 valencias de hidrógeno son 10 valencias. ¿Cuántos oxígenos voy a necesitar para 10 valencias? 5. 5. 5, aquí está. Quiere decir que si bien estos dos números han cambiado, el del oxígeno sigue siendo válido esta B que hemos puesto acá. Porque lo sacamos de la misma manera, sumando la valencia de las valencias del metal más las valencias de hidrógeno y lo dividimos en 2. ¿Sí? Lo mismo pasará acá, porque el fósforo acá tiene valencia 5. 5 por 2, 10 más 4, 14. Dividido en 2, de 7. ¿Se dan cuenta que el oxígeno sigue teniendo la reglita de ese número B? Y en el Sí. otro caso, la única diferencia respecto de la regla general es que ahora A, el número A, ya no vale 1 como antes, como era impar, sino que ahora vale 3. El no metal sigue siendo 1 y el oxígeno es 3 más 3, 6, dividido en 2 de 3, es decir, que es la B larga. Sigue valiendo lo mismo acá. El fósforo acá es 5 más los 3 hidrógenos, 8, dividido en 2 de 4. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo hemos agregado estos dos ácidos y qué diferencia tienen? Ya la vamos a marcar, vamos a hacer un cuadrito y lo vamos a marcar a las diferencias que se establecen entre los 3 tipos de ácidos que pueden formar los anhidridos del fósforo con valencia 3 o con valencia 5. Entonces, el fósforo no forma solamente 2 oxácidos, sino que forma 6 oxácidos, dependiendo si el anhidrido reacciona con 1, con 2 o con 3 moléculas de agua, cada uno de esos anhidridos, ¿cierto? Al ser 2 anhidridos son 6 oxácidos que forman. Muy bien. ¿Cómo se los va a nombrar? Porque nosotros hemos puesto para este, en la nomenclatura tradicional, ácido fosforoso. Y para este le llamábamos ácido fosfórico.
¿sí? Pero ahora yo tengo 3 ácidos fosforosos, porque estos también vienen del anhidrido fosforoso. Y tengo 3 ácidos fosfóricos porque estos 2 también vienen del anhidrido fosfórico. Entonces, le vamos a poner un prefijo al nombre fosforoso o fosfórico para poderlos diferenciar. El primero, es decir, el que se forma con una sola molécula de agua, se llama ácido metafosforoso. Y obviamente que este otro se llama ácido metafosfórico. Es decir, el prefijo meta implica que ese ácido proviene de la combinación de una molécula del anhidrido con una molécula de agua. ¿Sí? Eso es lo que nos tenemos que grabar acá, que el prefijo meta, me indica una molécula de agua nada más. En cambio, cuando yo tengo 2 moléculas de agua, el ácido se va a llamar ácido pirofosforoso. Fosfórico. En este caso, fosforoso porque estoy con valencia 3. Y para acá, ácido pirofosfórico. ¿Sí? Y cuando el anhidrido reacciona con 3 moléculas de agua, el ácido toma el prefijo ortofosforoso y ácido ortofosfórico. Entonces tenemos 3 prefijos que van para el caso de formar el oxácido con 1, con 2 o con 3 moléculas de agua. Y los prefijos son meta, piro, orto. Esos 3 prefijos son los que van a diferenciar a los 3 oxácidos con cada valencia que forma el fósforo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Si nosotros quisiéramos nombrar estos oxácidos con la nomenclatura numeral de Stock, antes le llamábamos fosfato 3 de hidrógeno, ¿verdad? Pero este también es un fosfato 3 y este también es un fosfato 3. Por lo tanto, vamos a ponerle metafosfato 3 de hidrógeno. Este será el pirofosfato 3 de hidrógeno. Y este será el ortofosfato 3 de hidrógeno. ¿Sí? Es decir, usamos los prefijos meta, piro y orto también en la numeral de Stock. Acá será metafosfato 5 de hidrógeno, pirofosfato 5 de hidrógeno y ortofosfato 5 de hidrógeno. Ahora, el prefijo meta, piro y orto que usamos para estas 2 nomenclaturas no son necesarios en la nomenclatura por atomicidad, porque si uno compara todas las fórmulas, estas son absolutamente distintas, no hay 2 iguales. O sea que no hace falta colocar ningún prefijo, ningún sufijo, nada que las distinga, porque al nombrar subíndice y elementos, en el orden que lo hacemos, siempre hay diferencia uno con el otro. A ver, esta primera molécula en la atomicidad la vamos a nombrar como dioxofosfato
de hidrógeno. ¿Se acuerdan que al oxígeno lo nombrábamos como oxo? ¿Sí? Y al no metal terminado en ato. Dioxofosfato de hidrógeno. El que sigue, a ver si me atienden y después lo copian, pentaoxo o pentoxo difosfato de tetrahidrógeno. ¿Sí? Pentaoxo difosfato de tetrahidrógeno. Lindo nombre, profe. Lindo nombre para ponerle a un hijo, ¿no es cierto? Cuando tengan un hijo van y lo anotan en el registro civil y ya tienen su nombre. Como Goku. Y de sobrenombre le dicen Penta nomás, porque todo lo demás es largo. Ahora, como acortan todos los nombres, ¿sí? A Rocío le dicen Ro, a Federico le dicen Fede. Entonces, a pentaoxo difosfato de tetrahidrógeno va a decir penta, nada más, ya con eso es suficiente. A ver si nombran ustedes lo siguiente. ¿Cómo nombraríamos esto en atomicidad? Trioxo. Trioxo, Fosfato. fosfato De tri, hidrógeno. de trihidrógeno. Perfecto. Trioxofosfato de trihidrógeno. Vamos con este. Trioxo. Fosfato. Fosfato de hidrógeno. De hidrógeno. Se dan cuenta que son parecidos, pero la diferencia está en la cantidad de hidrógeno. Acá lo llamamos de trihidrógeno, acá de hidrógeno, nada más. ¿Sí? Sí, digamos que fue la única que no cambió. Exactamente. Y acá, a ver, hepta, oxo, Difosfato. De difosfato, de tetrahidrógeno. tetrahidrógeno. Muy bien. Y el último, Tetraoxo, fosfato de trihidrógeno. perfecto, perfecto. ¿Sí? ¿Se entiende la regla de nomenclatura para estos casos especiales de los oxácidos? Sí. Muy bien. Yes. A ver, yo les voy a borrar un poquito, no sé si sacan fotos, si ven No, yo después la voy grabación. copiando. Bueno, además lo tienen en el apunte también. Yo acá voy a hacer un pequeño cuadrito de esa referencia de los nombres. Para que lo tengan ustedes también. Esto que están aprendiendo acá lo pueden hacer en otras asignaturas, ¿no es cierto? Empezar a sacar resúmenes o cuadros sinópticos o un diagrama, lo que ustedes quieran, una tablita como para poder acordarse de lo que vamos viendo. En el metaácido, así los llamamos, metaácidos, que son el metafosforoso y el metafosfórico, ¿sí? Se cumple la reglita de la fórmula general para los oxácidos. ¿Sí? No hay problema. En cambio, en los piroácidos, de hidrógeno tengo 4, de no metal tengo 2, y para el oxígeno se cumple la reglita de la B larga. Estos números son fijos ahora, ya no es A que puede valer 1 o 2, dependiendo, no, acá es 4, 5. Y para los ortoácidos voy a tener 3 hidrógenos, 1 del no metal y B larga para el oxígeno, ¿sí? Miren, tengo 3 reglas generales, pero que lo único que me tengo que acordar que es diferente es de la regla general es que los piroácidos tienen 4 hidrógenos y 2 del no metal y los ortoácidos tienen 3 del no metal. ¿Sí? Ese es el único cambio que hay
en los piroácidos y en los ortoácidos respecto de la regla general, que la cumplen los metaácidos. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Vamos bien. Profe, ¿estos son los únicos casos especiales? Vamos a ver otro más. ¿Reciben esas reglas o son especiales? No, son distintos. ¿Puede ser el boro, profe? ¿Sale en el libro? Sí, está el boro, hay otros elementos más, arsénico, que pueden formar este tipo de ácido, ¿no es cierto? Pero de estos meta, piro y ortoácidos, me interesa que ustedes conozcan perfectamente bien el del fósforo, que es el más común de todos. Pero hay otro caso especial que es diferente a este que les quiero comentar, que es el caso del cromo. Profe, ¿y el fósforo para qué sirve? ¿Prende la cocina? Sí, ese fósforo. Está hecho No, con no. fósforo. A ver, el fósforo en la naturaleza se presenta como elemento, ¿sí? El fósforo elemental, con 3 variedades alotrópicas: fósforo blanco, el fósforo amarillo, el fósforo rojo. Cada una con sus particularidades, ¿cierto? El fósforo blanco se enciende prácticamente solo con el oxígeno del aire, empieza a oxidarse y con llama, ¿no? Se prende fuego. Los otros son un poquito más estables, pero cuando hablo de los colores no estoy diciendo del color de la cabecita del fósforo, porque la cabecita del fósforo no es fósforo, sino que es Está pintado. pólvora. Que tiene un ignitor en algunos, por ejemplo, los de madera, esa cabecita roja, necesitan ser raspados en un lugar que no es muy, no es la pared, sino que tienen que raspar en esa bandita marrón que tiene la caja, porque ahí comienza la ignición, ¿cierto? Es un acelerador de la reacción. Pero no, Pero pero yo no creo que es si fósforo. picaba esto y lo volvía a pegar, quedaba todo el fósforo así más descubierto y ya lo podías encender con la pared. Si lo picabas aquí, Porque si te... Al fósforo, a el la polvito cabecita, rojo, digamos, ajá, porque sí sí, tenía fósforo. pero eso es por prevención. El hecho de que la cabecita del fósforo esté protegida evita la autoignición por rasparse entre ellos. Porque lo tenés que hacer en la bandita marrón que está fuera de la caja, no está adentro, ¿sí? En cambio, el otro fósforo común que vos lo raspas en la pared y se enciende, ese puede encenderse dentro de la caja solo. Pero estamos hablando de algo que le llamamos fósforo, es decir, le llamamos con la misma palabra del elemento, pero que no tiene nada que ver químicamente, ¿no? El fósforo El nombre nomás tiene. acá, claro, tiene el mismo nombre, pero son cosas diferentes químicamente. El fósforo, a ver, aquellos que han tenido biología deben saber que el fósforo tiene una vital importancia en el metabolismo de los animales, toda vez que el fosfato, el ortofosfato, ¿sí? El ácido ortofosfórico, que cuando es anión se llama fosfato, forma parte de numerosísimas moléculas biológicas y además es imprescindible para activar moléculas biológicas en el metabolismo. ¿Han sentido nombrar ustedes del ATP en la biología? ¿ATP? ¿O no han tenido biología tampoco? No. Dios mío. En ciencias naturales no han De visto. biología Me suena lo hasta de ATP. tercer año. Eh, Tercer año dejé de tener biología. Bueno,
ATP significa adenosina trifosfato y es la molécula en donde nosotros reservamos energía. Es como si fuera una batería, ¿eh? Así como la batería, el acumulador, concentra energía química que después la puede devolver como energía eléctrica. Bueno, el ATP conserva la energía que nos da el alimento. Al degradar la glucosa en las células, se obtiene energía y esa energía se la guarda en esta molécula que se llama ATP, que cuando nosotros requerimos energía para realizar cualquier actividad, muscular, por ejemplo, se degrada ese ATP para liberar energía y poderla utilizar y mover el cuerpo, mover los músculos, ¿cierto? ¿Lo estaría agregando como ácido láctico? Bueno, cuando no es el ATP el que produce el ácido láctico, sino que la glucosa, al quemarse en el metabolismo, si se hace en forma anaeróbica, es decir, sin oxígeno, por ejemplo, salimos corriendo rapidísimo, unos 100 metros llanos, por ejemplo, ese es un ejercicio anaeróbico, porque no te da tiempo a incorporar el oxígeno exterior para quemar la glucosa, sino que lo tienes que hacer con el oxígeno que hay ya disponible, no con oxígeno incorporado. ¿En cuántos segundos se corren los 100 metros, ¿no es cierto? 20 segundos, en 18 segundos nosotros, los atletas lo hacen en 10 segundos, pero nosotros necesitamos un tiempo más largo. Pero en esos 20 segundos o 25 segundos que dura esa carrera, no alcanzamos a incorporar demasiado oxígeno para que vaya a la célula y ayude a quemar, sino que se hace en anaerobiosis, sin oxígeno. Y en ese caso se produce, como producto de la degradación, ácido láctico. ¿Y qué hace el ácido láctico? Inmoviliza el músculo, lo contrae, ¿sí? Y evita que ese movimiento siga, porque se producen sustancias ácidas que modifican el pH de la sangre y nos pueden llevar a una acidosis que no es conveniente. Entonces el organismo es sabio, ¿sí? Si se están produciendo estas sustancias ácidas, ácido láctico, ese mismo ácido que podría traer inconvenientes con el pH de la sangre, hace que el músculo se contraiga y no se suelte y nos da un calambre. Y con el calambre tenemos que detenernos, no podemos seguir con la actividad hasta que se elimina ese ácido láctico, todo vuelve a la normalidad, entonces ya podemos seguir. ¿Sí? Miren qué inteligente que es el organismo en ese sentido. Qué avanzado que es el cuerpo humano. Acabo de entender por qué las masas madres son amargas, ácidas. La masa madre. Ajá. Por la fermentación. Sí. Como va tapada. Sí, fermentación láctica. Profe, muchas cosas. ¿Se usa la química entonces? Mira, si vos te pones a ver todas las cosas que tenés a la vuelta tuyo, todo es química. Todo es química. Si nosotros estudiamos la materia y las transformaciones, todo lo que tenés a la vuelta, todo lo que te rodea, vos mismo, estás hecho de materia. Entonces, sos objeto de estudio de la química, y la química está presente en todos lados. Profe, ¿y por qué la química ya hace pocos años se empezó a estudiar? Porque antes era como un arte, como contaba usted. Claro, bueno, porque recién yo lo tomo como referencia a Copérnico, en el siglo XIV más o menos, por ahí debe andar Copérnico, que comienza la revolución de las ciencias que nos trae a donde nos tenemos hoy. Fíjense que antes la ciencia se basaba solamente en el pensamiento, era filosofía, ¿no? La filosofía era la que decidía cómo se hacían las cosas. Y hay un periodo de varios siglos medios oscuritos ahí que la ciencia no ha avanzado demasiado, pero el impulso que le da Copérnico con la idea al principio media escondida que la saca a flote otros científicos del momento, posteriores a Copérnico, que decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol, ¿no? Con eso empieza a cambiar el sentido de la ciencia, se empiezan a observar los astros de otra manera,
ya viene Galileo con su telescopio y dice Galileo, che, me parece que Copérnico tiene razón, nosotros no somos el centro del universo, damos vuelta alrededor del Sol, entonces la teoría heliocéntrica comienza a tomar fuerza. Y después de Galileo viene, digamos, la piedra fundamental de nuestra ciencia, que es Newton, ¿no? Newton, con su revolución científica, nos trae a la ciencia nuestra. ¿Ustedes saben cuál ha sido la obra de Newton? ¿Que ha escrito Newton? Ustedes conocen 3 leyes de Newton, ¿no es cierto? ¿Las han visto en la física? A las leyes de Newton. La ley de la masa, la ley de la inercia. Sí, algo, sí. De atracción. De acción y reacción, ¿no? Sí. Son masa, inercia y acción y reacción. Esas son las 3 leyes de Newton. Bueno, para poder explicar esas 3 leyes, que no están escritas así en su libro, hizo pero un libro así de matemáticas, ¿sí? El libro de Newton se llama justamente Principia Mathematica, es decir, principios matemáticos, con los cuales él logra demostrar esta teoría de la mecánica gravitatoria, que es la que hemos usado para llegar a la Luna. Con esa mecánica de Newton hemos podido hacer los cálculos como para mandar una nave a aterrizar en la Luna y volver de allá para acá de nuevo. Miren ustedes lo que se ha logrado con eso. Y a partir de ahí, 1600 para acá, empezamos toda esta revolución, y ahí la revolución era más que todo de fenómenos físicos. En 1834, Faraday logra descubrir la naturaleza eléctrica de la materia, otra revolución más. La materia tenía electricidad, ¿sí? Tenía partículas eléctricas positivas y negativas, y ahí comienza otra rama de estudio de donde sale la química. La química se desarrolla a partir de finales del siglo XIX, o comienzo del siglo XIX con bueno, se me fue el nombre, Dalton, ¿no? Dalton reúne muchísimas evidencias que habían desarrollado otros científicos, como por ejemplo Lavoisier en el siglo anterior, a finales, en 1790, 1780 más o menos, está Lavoisier, en Francia, empieza a medir masas en las reacciones químicas. Una genialidad que no habían tenido en cuenta otros científicos, ya lo vamos a charlar con bastante más tiempo al tema. Y Dalton reúne los estudios sobre las masas, sobre los volúmenes de gases que reaccionaban químicamente, qué era lo que producían, cuánto se producía, todo lo demás, lo que estudia la ciencia. Y ahí comienza la gran revolución, lo que nosotros llamamos leyes fundamentales de la química. Estamos hablando desde 1780, 1800 con Dalton, 1810 está la teoría de Dalton. Miren la fecha que estoy diciendo, 1810. Nosotros estábamos peleando por nuestra revolución, ¿sí? Mientras que allá estaban desarrollando la química. Y lo que era una artesanía empieza a tomar ya visos de ciencia. Ciencia matematizada como la ciencia que conocemos hoy. Y bueno, en 1900 comienza el desarrollo del estudio de la estructura del átomo. ¿Sí? Las primeras 3 décadas del siglo XX llegan a Eso es hace re poco tiempo. Estamos hablando de hace... 100 años, ¿sí? 120 años atrás, estaban recién empezando a ver cómo era el átomo. Miren ustedes. Y hoy la química está apuntalando absolutamente a todo. La medicina ha tenido desarrollo gracias a la química, porque la química puso en manos de la medicina lo que hoy llamamos anestésicos. ¿Y qué le permitió el anestésico al médico?
poder reparar las máquinas en funcionamiento. Porque antes la anatomía se desarrolló mediante el estudio de un cadáver. Se moría alguien y si nadie lo reclamaba en el morgue, le hacían biopsias, lo disecaban al cadáver para ver cómo era las partes que tenía el cuerpo humano. De allí el nombre de arteria. ¿Saben lo que es una arteria? Sí. Bueno, una arteria se llama arteria porque creían que tenía aire. Es decir, el aire que respiramos, ¿sí? Los antiguos creían que ese aire desde los pulmones pasaba a estos cañitos que recorrían todo el cuerpo llevando el aire, porque en un cadáver abrían y encontraban estos cañitos vacíos. ¿Pero por qué lo encontraban vacío? Porque al morir la sangre se coagula, se hace un coagulito chiquitito y deja vacío el espacio por donde circula normalmente la sangre. Cuando llega el anestésico, ya pueden operar con el organismo vivo. Y al abrir ven que por la arteria circulaba líquido, no estaba con aire, ¿sí? Pero le quedó el nombre de arteria. Entonces, profe, antes si tenía algo con anestesia, no te podían hacer nada, era así, te cortaba y no te podían hacer, te cosían así. ¿Saben quién sacaba las muelas? Los barberos. El barbero. ¿Por qué? Porque tenía un sillón cómodo. El sillón lo ataban al tipo y con una tenaza, tirones le sacaban el diente. Yo pensaba que era por las herramientas. No, el barbero no tenía una pinza para cortar la barba ni el pelo. Sin embargo, tenía la pinza para sacar los dientes, ¿sí? Gracias a la anestesia, ahora ir al odontólogo es un poquitito más, menos cruento, ¿no es cierto? Te ponen la anestesia y ya, chao, listo, hagan lo que quieran porque no siento nada. Pero antes era un problema. Y estamos hablando del siglo XIX, chicos, no estamos hablando de 500 años atrás, de 600 años, no, desde el siglo XIX. O sea que nosotros hemos nacido en una época en donde el sufrimiento se ha minimizado gracias a la anestesia. Y el que aporta la anestesia es la química, es digamos, la ciencia que ha avanzado para darle herramientas a las demás ciencias para que puedan también tener su gran avance. Antes la medicina también era un arte, era un curanderismo la medicina, ¿sí? Hoy con la química sabemos hasta qué grupo funcional del medicamento es el que hace posible tal o cual efecto en un individuo. Profe, y todavía hay gente que cree en los curanderos. Bueno, sí. Me hizo recordar un capítulo de Doctor House donde había una china que se le estaba muriendo el hijo y entonces los chinos creían que era una maldición y ya habían intentado un montón de cosas y la solución era simplemente tafirol. Y entonces habían hecho una maldición donde, o sea, habían sacrificado un chancho, algo así, y entonces House no los quería darle el tafirol, sabiendo que iba a sobrevivir porque iba a coincidir con el sacrificio del chancho. Sí, lo voy y a al final, sí. Bueno. Profe tiene muy buen gusto en las series, entiende todas las referencias, me encanta. Sí, House es un poquito ácido nada más, pero es bueno. A ver, yo estoy también en la medicina. No sé si ustedes saben, yo, además de ser ingeniero electromecánico, soy bioquímico. Por eso conozco el fondo de la ciencia química, ¿no es cierto? Usted sabe bien de todo, profe, entonces. No de todo, un poquito de esto que he estudiado, conozco que química. mañana salga una forma nueva de algo, o encuentre material nuevo, falta nomás, profe. No te entendí, Luis. ¿Cómo es? Que falta que mañana salga con un material nuevo o algo nuevo usted. No. ¿Se imagina ese logro poner yo enseño lo poco que sé. Yo enseño lo en una poco tabla que sé, periódica. así que déjenme que les siga enseñando porque hemos hablado de muchas cosas que son interesantes porque hacen a la cultura general, ¿no es cierto? Pero se nos va a ir el tiempo y ustedes tienen que rendir este tema, no la anestesia, ¿no? Era simplemente una anécdota para que ustedes vean que la química está en todos lados. Hay un libro que
me encanta el título que le han puesto al libro. Yo creo que es medio presumido, pero dice Química, la ciencia central. Química, la ciencia central. Porque la química está presente aportando sus cosas en todas las demás ciencias. En la ingeniería, la química, aunque los ingenieros no lo quieran reconocer, la química es imprescindible. Imprescindible. El hormigón. Desde cómo hacer la piedra. A ver, hablamos de civil, pues la cal, el hormigón, todo eso son procesos químicos, ¿no es cierto?, que van a tener influencia en la estructura que van a crear. Si hablamos de la calidad del hormigón. Hablamos de la electromecánica, hablamos de un motor de combustión en donde un combustible se quema con oxígeno, es una reacción química para entregar energía, luego se transforma en mecánica para hacer andar un vehículo o para hacer cualquier trabajo. Y si hablamos de la electrónica, cuando veamos la estructura del átomo, ahí van a ver que la química es electrónica porque todas las propiedades químicas de los átomos residen en sus electrones del último nivel energético. O sea que todas las ingenierías que nosotros desarrollamos en la universidad necesitan de la química como herramienta para poder entender otros procesos. Si no entiendo química y a las otras cosas las voy a tener que estudiar de memoria, porque si no, porque no entran por la razón, entran solamente por recordar cosas que no tienen sentido. El ingeniero no tiene que ser memorista, tiene que usar su ingenio, ¿sí? Y ahí va parte de la memoria de saber interpretar reacciones químicas para ver cómo son los procesos. Bueno, a ver, volvamos a lo nuestro, a los casos especiales. Yo les comentaba esto del fósforo porque el fósforo tiene su parte importante en la química biológica, pero también tiene parte importante en la tecnología, ¿no? Hay muchos compuestos orgánicos que tienen fósforo también. El otro caso especial que vamos a ver, yo les dije que es el del cromo. El cromo ya era especial cuando vimos los óxidos, porque dijimos el cromo tiene 4 valencias distintas, 2, 3, 4, 6, y cuando actúa como metal y no metal. Como metal con las 2 valencias menores y como no metal con las 2 valencias mayores. El anhidrido crómico, es decir, el que forma el cromo con valencia 6, el anhidrido crómico, cuando reacciona con el agua, va a formar, como todos los no metales, el oxácido correspondiente. A ver, valencia 6 es par, por lo tanto va a llevar 2 hidrógenos. 6 más 2, 8, dividido en 2, de 4. ¿Sí? Si uno ve acá, 2 hidrógenos, ahí están, un cromo, ahí está, 3 más 1, 4 oxígenos, ahí está. Ese es el ácido crómico. ¿Sí? Este ácido se llama ácido crómico. ¿Qué de especial? No tiene nada, porque responde a la formulita general que hemos visto. Sin embargo, el ácido crómico tiene la particularidad de reaccionar consigo mismo. 2 moléculas de ácido crómico se deshidratan, es decir, liberan una molécula de agua y forman un ácido muy especial. A ver, yo voy a tratar de escribir la fórmula desarrollada para que ustedes puedan ver la reacción que tiene lugar acá. Empezábamos siempre con el oxígeno, ¿se acuerdan? Que el oxígeno estaba unido, en este caso, a hidrógeno y el cromo. Pero el cromo tenía valencia 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estas 2 para otro oxígeno, estas 2 para otro oxígeno, y acá otro oxígeno que, al tener 2 valencias, entra el segundo hidrógeno. Esta es la molécula del ácido crómico. Y reacciona con otra igualita. ¿Sí? De tal manera que cuando yo tengo las 2 moléculas de ácido crómico, esta parte, es decir,
oxígeno e hidrógeno de una molécula e hidrógeno de la otra forman agua. ¿Sí? Porque tengo 2 hidrógenos y un oxígeno. Ahí está el agua. Entonces, la valencia de cromo que queda libre se une a la valencia de oxígeno que queda libre del otro ácido. Esto desaparece, ¿sí? Sale de la molécula y queda unido este cromo con ese oxígeno. Y forman una única molécula que ahora va a tener, ¿cuántos hidrógenos? Uno acá, otro allá, 2 hidrógenos. ¿Cuánto cromo? 2. Uno acá, otro acá, 2 cromos. ¿Y cuánto oxígeno? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, esa molécula se denomina ácido dicrómico. Ácido dicrómico. Y fíjense ustedes que, como el cromo tiene valencia 6, los hidrógenos son 2, o sea que responde la A a la condición de siempre. Y el oxígeno va a resultar de sumar las valencias de cromo. 6 por 2, 12. Más 2 hidrógenos, 14. Dividen 2 de 7. O sea que A y B tienen la misma forma de la fórmula general. La única diferencia está en este 2. De allí el nombre dicrómico. ¿Sí? A ver, ¿quiénes son los únicos oxácidos que tienen en el no metal un número 2? Los piroácidos del fósforo y el ácido dicrómico. Los únicos. Todos los demás oxácidos que hemos visto van a tener un solo átomo del no metal en la fórmula. Bueno. Esta sustancia es muy importante. Tanto los cromatos como los dicromatos son tóxicos. Al cromato se lo usa mucho en las curtiembres, ¿sí? Para procesar el cuero. Por eso es tan controvertida la fábrica, la curtiembre que hay en Nonogasta. No sé si conocen, hacia el oeste, cerca de Chilecito. En Nonogasta hay una curtiembre muy grande que trae muchos problemas de contaminación ambiental por cromatos, y hay un olor nauseabundo en toda la ciudad y ha traído problemas ambientales muy grandes, con un rechazo por parte de la población a la curtiembre. No solamente por el olor malo, sino que el cromo puede traer aparejado la aparición de cáncer y enfermedades bastante graves. Bueno. Profe, Sí. disculpe, ¿puedo volver a explicar la parte esa de hidrógeno 2, cromo 2 y oxígeno 7? Porque me perdí. Disculpa. Sí, a mí Esto, también me confundió del que el 6 lo multiplicaba Sí, el sí. 2, entonces se sumaba a eso. Me parecía ¿qué extraño, pero valencia después lo tiene el entendí. cromo? ¿Qué valencia tiene el cromo acá? 4. Valencia. ¿Qué valencia tiene el cromo acá en este compuesto? 3. ¿No? 6. 6. Muy bien. 6. ¿Sí? Porque tengo que escribir el 2 y el 6, y al simplificarse me queda de esta manera esa molécula. El cromo está actuando con valencia 6.
Por eso le hemos puesto el nombre de anhidrido crómico. Y el anhidrido crómico con el agua forma el ácido crómico. Sigue estando con valencia 6. Como es par, tiene 2 hidrógenos. 6 y 2 son 8, dividido en 2 de 4. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Bien. 2 moléculas de ese ácido se deshidratan, es decir, liberan una molécula de agua y me quedan 2 hidrógenos, 2 cromos y 7 oxígenos. Fíjense, ¿qué tengo acá? 4 hidrógenos. Pero 2 de estos 4 fueron a parar al agua. Los otros 2 quedaron en el ácido. 2 cromos. Ahí están los 2 cromos. Y 2 por 4, 8 oxígenos. Pero 1 fue al agua y los otros 7 quedaron en el ácido. ¿Está bien? Sí. Bueno, ahora Sí, veamos qué pasaría si en esta molécula nosotros aplicamos la fórmula de los oxácidos. A mí me está diciendo en la fórmula general que en el hidrógeno tengo que poner el número A, que es 1 si la valencia es par, o es 2, perdón, 1 si la valencia es impar, o es 2 cuando la valencia es par. ¿Qué valencia tiene el cromo? 6. Par. Por lo tanto, lleva el 2. O sea que ese A está perfectamente indicando No cambia. el subíndice. Y el oxígeno, o sea, B, lo obteníamos sumando las valencias del no metal con la cantidad de hidrógeno. ¿Se acuerdan? La valencia del cromo es 6, pero hay 2 cromos. Por lo tanto, yo tengo 12 valencias que entrega el cromo. ¿Sí? 12 Claro. más las 2 de hidrógeno son 14. Dividido en 2, de 7. Ahí está el 7. Quiere decir que B también se cumple. Lo único que no se cumple es este 2. Porque acá la fórmula general me dice que debe haber 1. Y acá hay 2. Por eso se llama ácido dicrómico. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Profe, ¿y la Bien. nomenclatura no cambia? ¿O sí? El nombre es ácido dicrómico, ¿sí? Dicromato 6 de hidrógeno. Di, porque ese di lo tengo que poner para, para no... Indicar que hay 2 cromos. Claro, porque acá este es el cromato 6 de hidrógeno, este es el dicromato 6 de hidrógeno. Y la atomicidad no me hace falta ningún prefijo. El prefijo di ya no lo uso porque va a ser tetraoxocromato de dihidrógeno o heptaoxodicromato de dihidrógeno. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es el caso especial? Acá, este es el caso especial. ¿Sí? El ácido dicrómico, que no lo forman otros ácidos. No hay otros ácidos que 2 moléculas se deshidraten para formar 2 ácidos. Y cuando escribimos la fórmula hay que poner ese más H2O. No, el agua es otra sustancia. Si acá hay un más, quiere decir que esta es otra cosa. Acá, de 2 sustancias, obtenemos una. Esta reacción se llama de combinación. En cambio, de 2 moléculas obtengo, de una molécula obtengo 2. ¿Sí? Esta en particular, como una de ellas es agua, se llama deshidratación. Es decir, se libera agua. Hay otro tipo de reacciones que se llaman de descomposición. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta sustancia que ya la vamos a ver en las próximas clases, la semana que viene, que se llama carbonato de calcio. El carbonato de calcio, cuando le entregamos calor, se transforma en óxido de calcio y dióxido de carbono. Esta es una descomposición. A partir de una sustancia se obtienen 2.
al revés de esta, que de dos sustancias obtengo uno, esto se llama combinación. ¿Sí? ¿Saben lo que es esto que acabo de escribir acá? Especialmente los civiles, ¿no? No. Carbono. El carbonato de calcio, nosotros caliza. tenemos acá en el cerro, tenemos minas de carbonato de calcio, que está presente en la piedra caliza. ¿Conocen la piedra caliza? Son esas manchas blancas del cerro. Sí. Ahí cerca de la residencia del gobernador, ahí arriba hay una de, de las minas de piedra caliza. Al fondo del dique, es decir, el camino pasa por atrás del dique, hay Sí. otra mina de piedra caliza. La piedra caliza es rica en carbonato de calcio. Se saca la piedra caliza y se la lleva a unos hornos grandes, ahí se le entrega calor y se descompone en óxido de calcio y dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas, se ventea, se va al aire y nos quedamos con óxido de calcio que comercialmente se lo conoce como cal viva. Cal viva. Es la cal que nos venden embolsada, que nosotros después la vamos a tener que agregar agua para apagarla y poderla usar en la construcción. Y si nosotros al óxido de calcio le agregamos agua, estamos transformándolo en hidróxido de calcio. ¿Sí? Porque es un óxido básico más agua, hidróxido de calcio. Quiere decir que la cal apagada no es otra cosa que hidróxido de calcio. Profe, ¿y la cal, esa deshidratada que ya viene, que la preparo nomás, es lo mismo? ¿O tiene otros componentes? Cal hidratada. Hidratada, sí. Cal hidratada es hidróxido de calcio y ya es para usarla directamente, no hay que apagarla. No es óxido de calcio, es hidróxido. De nuevo, ¿se dan cuenta que la química está en todos lados? En todos Muy lados. Eso bien, es trampa, porque la química dice un átomo, entonces el átomo todo está hecho de átomos, entonces es trampa. No es trampa. O ¿Qué sea, otra, no sé si qué es otras- trampa. qué otra Es ciencia como estudia hacer esto? un juego y después poner una reglita así. No, No, las ninguna. reglas, no, las reglas surgen de la evidencia. Uno va estudiando y va observando que ciertos comportamientos se repiten. Entonces obtiene una regla. Y digo regla porque no es 100%, sino sería una ley. Como hay excepciones, es una regla. Y también estudia las excepciones. Entonces, de esa manera vamos obteniendo lo que llamamos funciones químicas, grupos funcionales, reacciones, grupos de reacciones que son de combinación, grupos que son de descomposición, grupos que son de deshidratación, etcétera, etcétera. Hay un sinnúmero de tipos de reacciones químicas que en el primer apunte lo deben haber leído. Ahí sale. Bien. Bueno, ya no vamos a desarrollar otros casos especiales más que estos. Los metapiroortoácidos que vimos con el fósforo o el diácido que acabamos de ver con el dicrómico. Lo que vamos a ver ahora, que nos va a hacer falta luego, es la ionización. Es decir, la formación de iones de los ácidos. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos comparado, creo que fue con el ácido hipoyodoso y el hidróxido de sodio? ¿Sí? Que habíamos dicho que en ambos casos el oxígeno era el que unía a los átomos. Y dijimos, en el caso de los hidróxidos, el oxígeno se lleva el electrón del sodio y el sodio queda cargado positivamente. Mientras que acá el oxígeno le saca el electrón al hidrógeno de tal manera que
el oxígeno es el cargado negativamente, pero ahora el positivo era el hidrógeno, porque el oxígeno no le puede sacar electrones al yodo, porque también los retiene a los electrones. Entonces, esta era la ionización de los hidróxidos y esta es la ionización de los oxácidos. A ver, pongamos un ejemplo. El ácido perbrómico, si es per, es porque está actuando con la mayor valencia, ¿se acuerdan? 7. 7 más 1, 8 dividido en 2 de 4. Aquí está el ácido perbrómico. Cuando lo ionizamos, cuando lo disolvemos en el agua para que se ionice, va a liberar un hidrógeno, que es el que tiene en su fórmula, y va a quedar el resto de la molécula con la carga negativa, que era el oxígeno el que se la llevaba. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Es lo que pasa acá, ¿no es cierto? El oxígeno le quita al hidrógeno el electrón para quedar cargado negativamente y el hidrógeno queda cargado positivamente. Pero si en vez de tener A igual a 1, porque la valencia es impar, tuviéramos un A igual a 2, por ejemplo, este caso, a ver, ¿con qué valencia está actuando el azufre en este caso? ¿Quién me dice? Bien, dígalo, sin miedo. 4. 4. ¿No? 4. ¿Por qué? Porque al ser 4 es par, lleva un 2. 4 y 2, 6 dividido en 2 es 3. ¿Sí? Ahí está la fórmula. Y se llama ácido sulfuroso, porque está actuando con la menor valencia. Al ionizarse, el azufre con el oxígeno van a quedar cargados negativamente, pero resulta que como hay 2 hidrógenos, voy a tener 2 cargas positivas, 2 cationes hidrógenos liberados, por lo tanto va a haber 2 cargas negativas sobre 2 oxígenos, cada uno de esos oxígenos ha robado un electrón de cada hidrógeno, ¿sí? Por eso ahora voy a tener 2 cargas negativas. Fíjense que en la ionización siempre la suma de las cargas eléctricas tiene que ser neutra, es decir, anularse las cargas positivas con las negativas. Acá tengo una positiva y una negativa, 1 menos 1, 0. 2 cargas positivas, 2 cargas negativas, 2 menos 2, 0. O sea, no voy a tener, la suma de las cargas se tienen que anular, me tiene que dar 0 siempre. Pero ahora yo conozco que hay ácidos que tienen 3 hidrógenos. Por ejemplo, el ácido ortofosfórico, que lo acabamos de ver. Entonces, cuando se ionice, este puede liberar 3 cationes hidrógeno y el resto de la molécula va a quedar con 3 cargas negativas, porque al liberar 3 cargas positivas, le quedan 3 negativas. Ponemos el coeficiente y después las cargas, digamos, o como. ¿Cómo? Ponemos el coeficiente y después ponemos las cargas en el metal. Ponemos los hidrógenos que tienen en la fórmula y de acuerdo a la cantidad de hidrógenos que hayan liberado van a ser las cargas negativas que tiene el anión. También hemos conocido que en el caso de los piroácidos, ¿sí? Que tenían 2 acá, pueden existir este tipo de ácidos con 4 hidrógenos. Este es el ácido pirofosforoso. Y este puede liberar 4 cargas positivas con los 4 iones, cationes hidrógeno, y el resto de la molécula, ¿cuántas cargas negativas va a tener? 4. 4 negativas, perfecto. ¿Sí? 4 menos.
¿Se dan cuenta? Ah, No, se pone hasta 3 y después se pone el paréntesis. sí, porque esto me preguntas, Lucas. Sí, sí, sí. Sí, la UPAC nos pide que cuando hablamos de cargas eléctricas pongamos primero el número y después la carga. 4 menos. Porque si yo escribo -4, -4 hace referencia a un número negativo, a un número algebraico negativo. Y no estamos hablando de álgebra, estamos hablando de cargas eléctricas. ¿Sí? Entonces, se prefiere siempre escribir primero el número y después el signo. 4 cargas negativas. Así lo vamos a leer. Y no hay otros casos de oxácidos que tengan más hidrógenos, porque solamente existen los de valencia impar, los de valencia par, los ortoácidos y los piroácidos. No hay ejemplos con 5 hidrógenos. Pero sí tenemos ejemplos de los ácidos hidrácidos, de estos que también eran ácidos y que al disociarse en el agua también van a liberar el catión hidrógeno, pero ahora el anión va a ser solamente del no metal, sin oxígeno, porque estos eran hidrácidos, no son oxácidos, ¿sí? Lo mismo pasará con el ácido sulfídrico, pero este va a liberar 2 cationes hidrógenos y el azufre quedará con 2 cargas negativas, ¿sí? Es decir que cuando se ioniza un ácido en general, ya sean los oxácidos o los hidrácidos, lo que tienen en común es la liberación de catión hidrógeno, tantos cationes hidrógenos como los que figuran en la fórmula del ácido. Y el resto de la molécula conforman el anión, con tantas cargas negativas como hidrógenos haya liberado. Si libera un hidrógeno, el anión tiene una carga negativa. Si libera 2 hidrógenos, el anión tiene 2 cargas negativas, etc. ¿Se entendió? Sí, profe. Si ustedes entran al campus, van a encontrar ya el archivo de la teoría de los oxácidos. Ahí van a encontrar todo lo que hemos visto en la clase pasada y en la clase de hoy, ¿sí? Van a tener también, ya lo tienen en el campus, un archivo con ejercicios para los oxácidos, que sería conveniente que lo lean, lo estudien, resuelvan los ejercicios. En el archivo de teoría tienen casos especiales, ionización, todo lo que hemos visto. Y ahora sí, ya vamos a hablar del examen, Julieta. Aguántame un cachito. Lo que también tienen en el campus es el archivo de los ejercicios de óxidos, la autoevaluación de óxidos con sus respuestas respectivas. Es decir, tienen un archivo con la respuesta a los ejercicios y un archivo con la respuesta a la autoevaluación. Ese archivo era para que ustedes mismos se calificaran con la autoevaluación que habían enviado de óxidos. Y también tienen el archivo de respuestas para los ejercicios de hidruros y el archivo con las respuestas de los ejercicios de la autoevaluación de hidruros, ¿sí? Es decir, que óxidos e hidruros está completito, con teoría, ejercicios y respuestas a esos ejercicios. ¿Qué es lo que vamos a tomar ahora en esta semana? La evaluación que el día jueves a las 20:30, no, perdón, el jueves a las 16:30, la comisión A, ustedes tienen
el horario de consulta, ¿verdad? Sí, A profe. las 16. A las 16. Sí. Bien. Entonces, el día jueves 4, es decir, el próximo jueves, a las 16 horas, ustedes van a entrar al campus para hacer la evaluación. Ahora, hoy voy a poner en el campus un tutorial de cómo hacer el examen, pero ya lo van a hacer, es intuitivo, entrar al examen y solos van a poder caminar por ahí. Les pido que lean ese instructivo, ¿no? Bueno, alguna preguntita, si no nos vamos. Y el día viernes va a rendir la comisión B. ¿Sí? La comisión A para el día jueves a las 16 y el viernes es obligatorio entrar a hacer este examen. Es obligatorio. Son obligatorias las autoevaluaciones. Ya saben, todo esto va a formar parte de la nota final. Ustedes podrán sacarse un 10 en el examen final cuando rindan el parcial o el examen del cursillo, pero a lo mejor la nota final que tengan no es un 10 o no es un 9 porque no han ingresado a los foros, no han trabajado en el campo, no han mandado la autoevaluación, no han rendido el examen que van a rendir ahora el fin de semana, etcétera, etcétera. Es decir que todo forma parte de una evaluación global. No es solamente ese examen, esa nota y se acabó. No, ¿sí? Si ustedes se han puesto en el trabajo de leer la planificación que está puesta en la primera página del campus, ahí van a ver cuál es la evaluación que hacemos nosotros. Por favor, chicos, estén atentos a todas las instrucciones que les damos. Porque ustedes van a decir, profe, yo en la prueba me saca un 6 y resulta que aparezco con un 4. Sí, a lo mejor has rendido con un 6 ahí, pero y todos los trabajos que tenías que hacer antes, que forman parte de la obligatoriedad en este cursillo. Entonces, nos ponemos de acuerdo ahora, ¿no es cierto? Ya les había dicho yo que eran obligatorios, y cuando digo obligatorio es que tienen la obligación de enviarlo, no es obligatorio para que, no importa si lo cumplimos o no. Se entiende lo que significa obligatorio. Como se nos ha ido, ¿cómo, Lucas? Yo tengo que volver a hacer los prácticos porque no las entregué a tiempo. O sea, las autoevaluaciones. Y Pero ya está eso, cerrado, ya está ya. cerrado el sitio. Ya está cerrado el sitio, no se pueden enviar. La obligación era hacerlo entre tal día y tal día. No es para cuando Pero yo tenga digamos, ganas. todavía tengo posibilidades de aprobar. No, es por Sí, el tiempo. sí, pero va a tener que sacar una nota suficiente como para que pueda superar el inconveniente de no haber cumplido con las obligaciones. ¿Sí? A ver, yo les pongo un ejemplo. Ustedes son ingenieros y tienen una empresa y se presentan a una licitación. ¿Ustedes creen que la licitación va a estar abierta eternamente para cuando ustedes quieran presentar las cosas? No, la licitación se cierra a tal día, a tal hora y se acabó. El que no presentó no participa. Entonces, si a mí me piden que yo tengo que cumplir con una obligación hasta tal día, tal hora, ese día se acabó la posibilidad de presentar la tarea realizada. No es cuando yo quiera hacerla, es cuando me dicen que tengo que hacerla. Si ustedes el día del examen no se presentan a rendir, no me pueden decir, no, yo voy a rendir mañana, o pasa, profe, yo no me presenté esa fecha, mañana me puede tomar. No, porque ese día era el examen, no era mañana, ni pasado, ni anteayer, no. Tienen un día y una hora para realizar las actividades. Si no han podido hacerla por una circunstancia de causa mayor, enfermedad,
algo que les ha sucedido que no han podido rendir, pues tienen un recuperatorio. ¿Sí? No es el recuperatorio para usarlo, para ver qué le toman en el primer examen, no voy a rendir, porque cuando yo vea el primer examen, yo voy a saber lo que me va a tomar el recuperatorio. No, el recuperatorio es distinto. ¿Sí? Son otros ejercicios, será presentado de otra manera, pero es simplemente para aquellos alumnos que excepcionalmente no han podido participar del primer examen o no han podido alcanzar la nota que quieren en la primera evaluación, entonces tienen esta segunda oportunidad. Pero también es un día a una hora y de tal hora a tal hora, y no hay forma de modificar eso. Ustedes tienen que aprender a que hay obligaciones a cumplir y las tienen que cumplir. No se puede ser un profesional y no cumplir las obligaciones, porque si no, no van a tener trabajo. Así de fácil. ¿Sí? Yo pensaba en esta clase ejercitarnos un poco con los hidróxidos y los oxácidos. Se nos ha ido el tiempo. Hemos hablado de otras cosas, pero en la próxima clase vamos a hacer una pequeña ejercitación y recién vamos a entrar en el tema de sales. Yo les pido, por favor, que no falten en la próxima clase cuando veamos las oxosales, porque es fundamental que lo puedan entender perfectamente bien para que después no tengan problemas. Sales a lo mejor es lo más complicadito de todo esto que estamos viendo. Hasta el momento vamos perfectamente bien. Las sales oxigenadas, si las entienden, las sales oxigenadas, listo, ya está. Esto es historia, ya conozco la fórmula, no voy a tener inconveniente para cuando hagamos el resto de la química. Pero por favor, no dejen de entrar al aula. Cada vez somos menos, miren. 15 hemos estado hoy en la clase. 14 alumnos y yo. Tal vez los otros digan, bueno, está grabada la clase, la voy a ver grabada, pero se pierden la posibilidad de preguntar si es que no entienden lo que yo estoy explicando. Bueno, chicos, hasta acá llega la clase de hoy. Nos vamos a ver el jueves a las 16 y después a las 20:30 en la próxima clase. ¿Sí? Bueno, profe. ¿Hay alguna profe. pregunta más para hacer? La próxima No. clase vemos sales, ¿verdad? Sí, en la próxima clase vamos a empezar con la sala. Lo más fácil. Sí, es fácil. Pero hay Ok. que saber lo anterior. Suponga. Bueno, Hay sí, confianza. Bueno, profe. Nos vemos. nos vemos, chicos. Que anden bien. Nos vemos Buenas jueves. noches. Chao, profe, nos vemos. Chao, chao.